Entonces, bienvenidos a la sesión en línea de la sesión nocturna del día 4 de abril. Eh, Básicamente, entonces vamos a hablar sobre un poquito sobre cómo realizar una investigación adicional sobre los temas que estamos trabajando en esta semana de la actividad número 2, ¿sí? A su vez, pues informarles que hay pues, un error en la plataforma. En este momento se está presentando una dificultad con las guías en versión HTML y todo el material en versión HTML de la plataforma. Este material, este material pues está en este momento dañado. Entonces, no veo a Luis Felipe. Luis Felipe, ¿me escucha? Bueno, mientras él va como incorporándose, voy a seguir entonces con el tema. Estaba hablando sobre que en este momento pues hay un error en la plataforma donde las versiones HTML, la guía no están funcionando debido pues a un error grande que hubo la semana pasada en Blackboard, como que esto aún está fallando. Entonces es como hacer una investigación adicional sobre los temas, darles esas estrategias, cómo pueden ir subiendo las evidencias a pesar de que este material no funcione, ¿sí? Ya no quedarnos con los brazos cruzados esperando que la plataforma se arregle. La parte técnica a veces es muy demorada, entonces hay que subir unas evidencias. Eso sí se puede subir, eso sí está disponible para hacerlo, simplemente saber cómo hacerlo. Y si el material de estudio no se puede dejar ver en este momento, inclusive para descargar en PDF no se deja dejar, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar una investigación adicional de los temas, ¿sí? Entonces eso es lo que ya vamos a empezar aquí como número uno. Eh, Debido a que la plataforma en este momento está presentando errores, eh, debido a que la plataforma se me está presentando errores, realizamos una videoconferencia para explicar las actividades que que pueden ir haciendo y cómo realizar consultas externas en internet sobre los temas y o materiales de apoyo para realizar las evidencias. ¿Listo? Entonces, videoconferencia. Entonces, básicamente es lo que vamos a hablar, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito. Debido a que la plataforma en estos momentos está presentando errores, realizamos una videoconferencia para explicar las actividades que pueden ir haciendo y cómo realizar las consultas enteras en internet sobre los temas y o materiales de apoyo para realizar las evidencias. Entonces vamos a recordar las evidencias que hay que subir en el journal, ¿sí? Entonces aquí voy a colocar evidencias del journal, ¿sí? Entonces recuerden que hay que hacer Stage number one es un reporte sobre momentos importantes de tu vida. Utilizar oraciones en pasado para hacer la descripción. O sea que vamos a hacer una investigación en internet sobre cómo hacer las oraciones en pasado, ¿sí? Lo mismo, hacer una grabación de audio contando un evento en pasado, cualquier experiencia chistosa que les ocurrió en el pasado. Entonces lo mismo, hay que también saber utilizar oraciones en pasado. Entonces es lo que nos vamos a concentrar, cómo yo puedo utilizar internet para sacar ese material de apoyo, por yo subir las evidencias, porque el journal sí está disponible, ¿sí? Eh, y hacer la biografía de un amigo utilizando frases en pasado y una línea de tiempo, ¿sí? Entonces lo mismo, mire, entonces aquí la línea de tiempo yo la explico, ¿cierto? 1981, my friend Pepito was born.
1987 Pepito started school. ¿Sí? Entonces miren que son verbos en pasado. Entonces básicamente es hablar sobre pasado. ¿Sí? Lo que tenemos que investigar en internet es pues como esas estructuras para poder hacer esas evidencias que son las más. Al igual que tenemos que utilizar para hacer el foro, que tenemos que estudiar para hacer el foro, que el foro es I'm a different person. Entonces aquí, dice acá que se debe describir algunos hábitos que usted hacía en el pasado que ya no hace actualmente. ¿Sí? Acá entonces estructura used to, aquí tengo estructura used to, vamos a utilizar la estructura I used to, ¿sí? Que yo solía hacer algo. When I was a baby I used to drink bottled milk, now I don't anymore. When I was younger I didn't used to work, now I have to work every day. Entonces miren la estructura que estamos utilizando. Entonces buscar en internet estrategias, material de apoyo que me pueda servir para estudiar esta estructura. Y bueno, ustedes saben que el examen de la actividad 2, listo, entonces ese examen todavía eso está disponible todavía, lo que se dañó fue como las versiones HTML. Sin embargo, pues vamos a verificar si realmente está en este momento, pues cierto. Por aquí veo a Luis Felipe, no sé si Luis Felipe me está escuchando. Luis Felipe, ¿me escucha? Luis Felipe, ¿me escucha? Luis Felipe, ¿me escucha? Ah, perfecto, Luis Felipe. Bueno, entonces, no sé si de pronto me haya escuchado la introducción. Vamos a hacer pues como una explicación de cómo vamos a realizar una investigación adicional a los temas, digamos, que esas semanas se están trabajando en el curso, ¿sí? En vista pues de unos errores que se están presentando en la plataforma, que un error pues grave que hubo la semana pasada, hubo un daño interior en el curso, digamos, de nosotros, que fue que las versiones HTML no se están viendo. Pero no significa que no podamos hacer las actividades, ¿sí? Porque las evidencias sí están para subirse, sí están pues para calificarse. Entonces, ¿cómo realizar un estudio de un material de apoyo adicional o una consulta extra en internet sobre los materiales que tengo que entregar, sobre los temas que tengo que estudiar? Listo, Luis Felipe. Entonces, yo no sé si me está viendo el escritorio, Luis Felipe. Estoy compartiendo el escritorio. ¿Usted lo está viendo? ¿Lo está viendo o no lo está viendo? Bueno, voy a volver a compartirlo. Listo, y me verifica. Listo. Váme confirmando si por favor lo ve. Listo, porque lo que voy a explicar pues es directamente pues de la plataforma y es cómo hacer investigación adicional. Listo. Felipe, ¿cómo es Luis Felipe? Luis Felipe. Ya está viendo lo que estoy compartiendo en pantalla. No está bien. Espere a ver, entonces yo trato de ubicar permiso de compartir. Listo. Espéreme otra vez, listo, porque pues, la idea es que usted pueda ver lo que estoy. Mire ahora, Felipe, a ver si de pronto aparece algo en pantalla. ¿Listo?
Felipe. Felipe. Luis Felipe. ¿Me escucha? Bueno, ya puede ver algo en pantalla. En blanco. Bueno, Luis Felipe, creo que es un problema de conexión. Porque aquí lo estoy compartiendo ya totalmente. Voy a intentar nuevamente. Listo, a ver. Vamos a ver. Sí. Bueno. Perfecto. Bueno, Felipe. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Entonces, como asistencia, le voy a colocar su nombre pues en el acta. Me repite su nombre, Luis Felipe. No le escuché el apellido. Charris. Listo, Felipe. Bueno, perfecto. Felipe, entonces, está viendo lo que estoy colocando en pantalla en este momento. Bueno, entonces, recapitulo. Entonces, voy a explicar, ¿sí? Para hacer las actividades pendientes de esta semana, ¿sí? Que son las evidencias del journal, el foro de la actividad 2 y el examen, ¿sí? ¿Qué debo estudiar? ¿Sí? Entonces en este momento hay un error en la plataforma, no nos está dejando ver los materiales en HTML, ¿sí? Pero eso no indica que no puedo ir adelantando el trabajo, ¿ya? Entonces básicamente es explicarles qué tienen que hacer y entonces cómo puedo buscar en internet, digamos, ese material de apoyo adicional que me puede servir a mí para trabajar esas evidencias. Entonces, la primera evidencia en el journal es Recalling Experiences, que es escribir un reporte sobre momentos importantes de tu vida. Utilizar oraciones en pasado para hacer la descripción, ¿sí? Eso va en el journal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender a utilizar? Frases en pasado. Entonces, la invitación mía es a que vayamos a internet, hagamos una investigación adicional sobre cómo utilizar el pasado en inglés. Entonces puedo colocar, por ejemplo, uses of past simple en inglés, ¿sí? O simplemente past simple in English, ¿ya? Entonces podemos empezar a buscar información sobre, ¿sí? Entonces aquí nos hablan de pasado simple. Ejemplos: you called Debbie. Si vamos, hacemos la traducción, sería usted llamó a Debbie, ¿sí? Todo lo que es la frase. Frases en preguntas: did you call Debbie? O frases negativas: you didn't call Debbie. Dice acá complete list of simple past forms. Entonces aquí hay una lista sobre las formas en que el verbo cambia en pasado, ¿sí? Entonces aquí es simplemente leer cómo hacemos las oraciones, eso es lo que yo voy a explicar un poquito, y que ustedes puedan también hacer una investigación adicional. Entonces dice acá, formas en pasado simple.
Most verbs conjugate by adding ed like the verb wait below. Entonces, algunos verbos solo para cambiarlos en pasado se les agrega ed. Por ejemplo, el verbo wait. Entonces queda simplemente waited. ¿Sí? I waited, you waited, we waited. Entonces aquí estará el ejemplo. ¿Cómo quedan en frases negativas? Vamos a utilizar la estructura did not wait. Y ahí no cambia. ¿Sí? Ahí no cambia el verbo. En pregunta simple comenzaríamos con el did. Did I wait? Did you wait? ¿Sí? Entonces esta es importante para que ustedes la tengan en cuenta. ¿Sí? Cómo cambiar esa estructura en pasado. Hay unos verbos que son irregulares. ¿Sí? Porque son irregulares, no siguen la regla. Porque cambian totalmente. Por ejemplo, el verbo have. Dice I had, you had, we had. Ya no agrega ed. Hay otro verbo como el verbo to be que es irregular. Entonces ahí ya en pasado sería was. O dependiendo del sujeto, you were, they were, he was, she was, it was. Y en negativo wasn't. O was not, o were not. Y en pregunta. ¿Sí? Y acá también nos invitan a que miremos una lista de verbos irregulares que hay en inglés, cómo cambia el verbo en su forma pasado simple. ¿Sí? Entonces la lista más importante que ustedes deben de tener de referencia es esta lista, la de verbos irregulares, porque son los que no siguen la regla. La mayoría se agrega ed, pero hay algunos que no. Entonces es bueno tener esta listica a la mano, de como por ejemplo el verbo break en pasado sería broke. Por acá el verbo blow en pasado sería blew. ¿Sí? Cat, coat. Miren todos los que hay ahí. Entonces estos no lo tienen que aprender de memoria, pero sí tenerlo como referencia. ¿Sí? Tenerlo como referencia en esa parte. Entonces después de que tengamos esa referencia, entonces vayámonos a hacer ejercicios de pasado simple. ¿Sí? Entonces yo también en internet puedo buscar ejercicios con pasado simple. ¿Para qué utilizamos el pasado? Para describir acciones que pasaron en el pasado. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacer ejercicio de, acá dice exercise, verb tense exercise, simple past and past continuous. Vamos a buscar un ejercicio solo de pasado simple. Entonces busquemos acá en internet también simple past exercises, online exercises past simple en inglés. Entonces podemos ir visitando los enlaces que nos ofrece pues Google. Acá una explicación pues breve de las estructuras del pasado. Simple past exercises, was or were, positive sentence in simple past, negative sentence in simple past, answer questions in simple past. ¿Sí? Entonces aquí tenemos los ejercicios para empezar a estudiar la estructura. Entonces empecemos con was or was, el uso de was or was. Entonces en español sería era, es como la traducción. Entonces en pasado vamos a mirar entonces cómo queda con el sujeto I. Aquí están las opciones. I was, I were. Entonces no sé si Felipe está por ahí. Felipe. I was. Thank you, Felipe. I was. You were. Listo. Vamos a ir cambiando ahí. Siempre con you va were. ¿Ok? Siempre con you va were. Con she. She in London last week. Was. She was. He on holiday. He was. Okay? Was.
Entonces ahí vamos mirando quiénes van con were y quiénes van con was. Entonces hasta el momento, I, he y she siempre van con was. ¿Ok? It was cold or it were cold. Ahí es. Was. It was cold. We were schooled. You were at the cinema. They were at home. The cat was on the roof. ¿Por qué the cat was? Porque es uno solo, ¿sí? El gato. The cat was on the roof. And the children were in the garden. Estamos hablando de varios niños. Entonces, were. Listo. Felipe, ¿me entendió hasta ahí? Felipe. Bueno. Entonces aquí mismo en estas páginas que ustedes buscan en internet dice check answers. Y ustedes ahí pueden ir mirando su progreso, de cómo les fue. Ahí está, miren, entonces quedaron bien. ¿Listo? Hay de pronto comentarios por acá pequeñitos. Use was, aquí da el comentario. Entonces se utiliza was para I, para he, para she, para it. ¿Ok? Y aquí también ubican el mouse y también les dice para quiénes se utiliza where. ¿Sí? Entonces el mismo, las mismas páginas que yo busque de ejercicios en internet me sirven, porque eso me está dando una idea de cómo utilizar. Felipe, no lo escuché. Felipe. Bueno, mientras Felipe, vamos entonces a hacer el siguiente ejercicio. ¿Listo? Dice, write positive sentences in simple past. ¿Ok? Acá tenemos que escribir la frase organizada en pasado. Entonces, para escribir frases en pasado, vamos a recordar que se utiliza primero un sujeto, en este caso he, verbo acá, ¿sí? Luego sigue el verbo, busco el verbo, ¿sí? Answer. Ahora, ¿cómo cambia answer en pasado? Entonces, ese answer es ¿qué tipo de verbo? Regular, muy bien, es regular. Answered. He answered the question. He answered the question. You asked. Very good. A question. You asked a question. The dog barked. The dog barked. Ed. Very good. They. El verbo call, ¿cómo cambia? They called. Very good. They called us. Very good. We a mountain climb. Entonces ahí está en desorden. Vamos a organizar en orden y en pasado. We. ¿El verbo cuál es? We climbed a mountain. Very good. John collected stamps. Very good. We lived, ahí solo una D, in London. ¿Cómo cambia el verbo to be en pasado? Ahí es irregular, acuérdense que ese verbo es was. Entonces, ¿cómo hago yo para saber que esos verbos son irregulares? Debo tener una lista a la mano de referencia, que es esta. Esta se llama lista de verbos irregulares. Hay que tenerla de referencia. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí ve al be. Aquí está en la lista. En pasado es was y were. ¿Sí? Porque se va a encontrar mucho más fácil la lista de verbos regulares que la de los irregulares que los regulares, ¿sí? Porque los regulares tienen ed al final, en cambio estos cambian totalmente.
Entonces con esta tablita debo tenerla a la mano para verificar que ese verbo no sea regular. ¿Cómo se lo aprende uno? Mediante el uso, mediante práctica y práctica, ¿sí? Entonces ese es el irregular. Entonces I was hungry. They. ¿Cómo cambia el verbo have en pasado? Had. Had en pasado. Véalo acá. ¿Listo? Entonces hay que buscar la lista de verbos nuevamente, ¿cierto? Véalo acá. Por aquí lo busco. Have, véalo acá. Have, had, had. ¿Listo? Entonces yo le voy a compartir esta URL ahí en el chat sobre lista de verbos irregulares, ¿sí? Para que la tenga a la mano, ¿sí? Siempre pues haciéndolos, cuando vaya a hacer ya las evidencias a entregar, la tenga pues ahí a la mano. Miremos entonces la otra oración, que es la última. He, go en pasado, ¿cómo queda? ¿Cómo queda? Go en pasado, ¿cómo queda? Entonces hay que buscar la tablita, que yo le digo que hay que tener de referencia, y buscamos acá go, went, gone. Es la última columna, es para cuando estén viendo pasado participio. Went. Entonces went, listo. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues que le pegue una leidita a esos verbos irregulares. Esos son los que uno se debe aprender, por decirlo así, porque los otros se saben que se debe. Pero eso solo se va distinguiendo es con el tiempo del uso, ¿sí? Que usted los va a aprender a utilizar y todo. Entre más ejercicios haga, mejor, ¿sí? Entonces este ya está. Vamos a mirar cómo se hacen frases negativas, ¿sí? They collected postcards. Negativo sería they did not collect postcards. Did not. Esa es la negación que vamos a utilizar para pasado. Did not. Para todos los sujetos. Y aquí el verbo ya no va en pasado, ¿sí? Le quito la opción ese al final. Aquí en frase afirmativa sí lleva el de o si está en pasado, pero en frase negativa no, porque ya estamos utilizando el auxiliar de negación en pasado. ¿Me entendió esa parte? ¿Ves? Vamos a hacer el otro ejercicio. Vamos a cambiar you jumped high, number 2. You jumped high a negativo. Entonces es you did not jump high. Listo, vamos a ver si Felipe puede hacer la tercera, number 3. Albert played squash. Felipe, se me fue. Albert didn't or did not, ¿sí? O puedo colocar la contracción, muy bien, didn't. El verbo play, squash. Vamos a ver la otra. ¿Cómo cambia? Léamela, Felipe. Léame la oración y dígame cómo cambia. Please. The teacher, la 4. The teacher tested our English. Entonces, negativo. ¿Cuál es el negativo? The teacher. ¿Qué falta para ser negativo? Didn't. ¿Y el verbo? Test. Muy bien, le quitamos ese pasado, ¿sí? Ya no va en pasado. En negación, pues el verbo ya no se le agrega nada. Our English. Fiona visited her grandma. Fiona visited her grandma. Entonces, ¿cómo queda? Fiona did then, muy bien, visit her grandma.
Fiona didn't visit her grandma. ¿Me queda la otra? He watched the car. He watched the car. He didn't wash the car. Bueno, vamos a las últimas, son más difíciles, porque las últimas son verbos irregulares. Vamos a ver. You were thirsty. ¿Cómo sería entonces la negación? A este were es una excepción, ¿sí? Es siempre como es un verbo también modal, el verbo to be, este no lleva didn't, sino que tiene su negativo con el not. You weren't, or you were not thirsty. O sea, es como la excepción ahí, no va con el didn't, es el único. Y lo que es el verbo to be, was or were. You weren't thirsty. He didn't. Listo. Ahí está had en pasado. Entonces, ¿cómo cambiaría? He didn't. Luis. Muy bien. Didn't have. Excellent. Very good. I bought bread. Ese bought, ¿qué verbo será? I bought bread. I didn't. Entonces, acuérdense que bought está en pasado. Si yo no me acuerdo, busco la tablita de verbos que le acaba de pasar por ahí. Busco ese verbo por acá. Bought. Véalo por acá. Bought en infinitivo es buy. ¿Sí? Compré o comprar. Entonces en la oración voy a decir acá de I didn't buy bread. Sí. Y la siguiente, entonces you didn't. Ese verbo so está en pasado. Entonces, ¿cuál es el infinitivo? So. Entonces, ¿qué es lo que hago? Busco la tablita de referencia de verbos irregulares. Busco. So. Verlo por acá. Está en pasado. Entonces, ¿cuál es el verbo? Sí, en infinitivo. Entonces, ¿para qué hago el ejercicio con la tableta? Es que ustedes la tienen que tener de referencia. ¿Sí? Para que ustedes vayan aprendiendo. Pues no lo tienen que aprender de memoria, pero sí tenerla como la Biblia. Para que consulten cada rato cómo cambian los verbos. Entonces, you didn't see the house. Así se hacen frases negativas. ¿Cómo vamos, Luis? ¿Me está entendiendo? ¿Qué estamos haciendo hasta ahora? Perfecto. Entonces, ahora vamos a hacer preguntas. Questions. En pasado. ¿Sí? Pero quiero buscar simple questions. Qué pena por acá. Quiero buscar negative. Answer questions in simple past. Questions in simple past. Answer questions in simple past. Vamos a ver si me salen estas preguntas. Que sean preguntas simples. Esta todavía no. Para hacer preguntas simples. Que es lo más básico. Es preguntas simples. Vamos a ver. No. Listo. Aquí está entonces una oración. Vamos a convertir esta oración en pasado, pero pregunta. ¿Sí? En forma interrogativa, pasado. Entonces dice, Anna, the window open. ¿Sí? Entonces vamos a hacer que si la pregunta en pasado, que si ella abre la ventana, abrió la ventana en pasado. Entonces la estructura para pasado es did, para preguntas simples. ¿Sí? ¿Qué significa preguntas simples? Vamos a decir si sí o no lo hizo. ¿Sí? Solamente respondió sí o no. Did Anna open the window? Entonces primero va el did, ese es el auxiliar. Ese es el auxiliar, solo me indica que es pregunta, pero no hay que traducirlo. Anna es el sujeto. Open the window, verbo y complemento al final. Entonces el verbo no va en pasado, ¿sí? Simplemente con el did ya tengo
y a lo último el signo de pregunta. Entonces, ¿cómo queda la siguiente? Did she walk home? Did she walk home? ¿Cómo queda la siguiente? Vamos a ver. Luis. En frase afirmativa. Digo, interrogativa. Luis. Hello. Are you there? Luis. Hello. Yes. ¿Cómo cambia entonces la oración? Did you work in the garden? Vamos aprendiendo. Very good. Siguiente. Did you sing a song? Excellent. Next, please. Did she sit on a chair? Very good. Espérate un tico, qué pena. Yo respondo un mensajito a Miriam. Hello Miriam. We are at the video conference through Blackboard. Collaborate. Vamos a enviarle de pronto a Miriam que quiere incorporarse aquí. Ok, vamos a hacer la siguiente, que ya vamos entendiendo. Entonces, did you the castle? Did you visit the castle? Did Jenny lock the door? Very good. Did Jenny lock the door? Ojalá que sigue, que es verbo to be. Que es verbo to be es diferente. Este es was. Es el único que no sigue la regla, pues que es independiente. Ese verbo es independiente. Entonces, was she happy? Was she happy? Y la siguiente. Did the ball did Greg kick, que es el verbo kick the ball? Did Greg kick the ball? Did the car at the corner? Ok, very good. ¿Cómo hago yo para responder una pregunta simple? ¿Sí? Simplemente digo sí, yes, coma, she did. Estamos hablando pues de Ana. O si sería en negativo, no, she didn't. ¿Sí? Debo utilizar el did en forma corta, negativa o afirmativa. Like, no, she did, or yes, she did. ¿Sí?
For example, did you work on the garden? Did you work in the garden? Yes, I did. Or no, I didn't. Did you sing a song? Yes, I did. No, I didn't. Did you sit in a chair? Yes, I did. No, she didn't. ¿Ok? Etcétera, etcétera. Entonces vamos a hacer otro ejercicio de pregunta. Dice, have a look at James' last week's diary and answer the questions in complete sentences. Put time expressions at the end of the sentence. Entonces tenemos un, un horario de lo que hace James diariamente, ¿sí? O lo que hizo la semana pasada. Last week diary. Monday de la semana pasada, football. Tuesday, shopping and cinema. Wednesday, meeting and tennis. Thursday, ring Jane, English. Friday, buy flowers and Italian restaurant. Saturday, concert. Sunday, sailing. When was his English course? Entonces la pregunta está en pasado. Dice, when was his English course? Entonces si miro el horario, busco la respuesta a when, cuándo fue su curso de inglés. Entonces busco cuándo fue. English course, aquí está. Entonces, ¿cuándo fue? Thursday. Entonces puedo colocar his English course was last Thursday, el jueves pasado. Last Thursday. ¿Listo? ¿Me entendió el ejercicio ahí? Luis, hacemos el otro ejemplo. When did she go shopping? Entonces, ¿cuándo? When did she go shopping? ¿Cuándo fue de compras? Busco el horario. Shopping. Ajá. Entonces, hagámoslo en oración larga. He. ¿Cómo digo él fue? He went shopping. Acuérdense que el verbo es ir en pasado, ¿sí? He went, el verbo go cambia a went en pasado. He went shopping last. ¿Cuándo quedó? Tuesday. Martes. He went shopping last Tuesday. Tuesday. Pronunciation: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. When did he buy flowers? When did he buy flowers? Friday. Very good. So, vamos a hacer la oración completa. Vamos a ver si somos capaces. Felipe. He compró en pasado. Bought. El verbo buy en pasado es bought. ¿Sí? Uy, profe, ¿yo cómo hago para saber esos verbos cómo cambian? Vuelvo y repito. Busco la lista de verbos. La tengo que... Ojalá la imprima. ¿Sí? Como la Biblia, la tengo por ahí guardadita. Venga, yo busco. ¿Sí? Excelente. Eso me gusta para que, como referencia, ¿sí? Entre más verbos uno aprenda, mejor. El inglés se trata de verbos. Usted aprenda a manejar verbos y el vocabulario, pues, adicional. Pero los verbos son lo primordial. Entonces, he bought flowers. ¿Cuándo? When? When did he buy flowers? Last Friday. Very important in English. Es muy importante. Los días de la semana siempre deben ir en mayúscula, ¿sí? Inicial. Thursday, Tuesday, Friday. When was his meeting? When was his meeting? Wednesday. Entonces, una oración completa, como la primera. Como esta. His English course was. Entonces, his meeting was last Wednesday. Wednesday. When did he play football?
Complete sentence. Try to make a complete sentence. He played football last Monday. Very good. When did he go to the Italian restaurant? Italian restaurant. Busquemos acá. When did he go to the Italian restaurant? When? Friday. Very good. So la oración es he went, pasado de go, went to the Italian restaurant last Friday. When did he ring Jane? When did he ring Jane? ¿Cuándo llamó a Jane? When did he ring Jane? He Thursday. Very good. Entonces, ¿cómo se dice la oración? He, pasado de ring, rank. Está en la lista de verbos, así hay que buscarlo allá. He rang Jane last Wednesday. No, Thursday. Thursday. When did he go to the cinema? When did he go to the cinema? Wednesday. Cinema. Tuesday. Entonces, ¿cómo queda la oración? He, ya sabe cómo decimos go en pasado. Went, very good, to the cinema last Tuesday. When did he play tennis? When did he play tennis? When did he play tennis? Play tennis. Wednesday. So he played tennis last Wednesday. When was the concert? When was the concert? When? Saturday. Very good. So, la oración completa. The concert was last Saturday. When did he go sailing? When did he go sailing? Sunday. He went sailing last Sunday. He went sailing last Sunday. ¿Ok? Ahí está. Como entonces, para que vamos entendiendo cómo se hacen preguntas y respuestas. Ok, esa es una forma entonces de estudiar por internet el tema pues adicional, ¿cierto? También yo puedo utilizar, hay muchos materiales en YouTube que también hablan de pasado. Entonces yo puedo ir por ejemplo a YouTube y colocar past tenses in English. Past tense phrases o past tenses in English. O simplemente past tense English in English. Basic English grammars, past tense questions or past tense English grammar rules. Cualquiera de estos, pero how to talk about past actions. Yo creo que ese se los pasé también. Pronunciación, muchos videos en YouTube que yo puedo buscar sobre este tema. Hi, this is Seema, and today I will be bringing you a new lesson on how to talk about past actions or how to talk about actions that have occurred in the past. So basically this is an elementary learning on the past tense of verbs. Let's look at a few
pictures that pop up on our screen and see how what words depict these pictures. Well, what do you think she is doing? She is cleaning, and therefore the base form of that verb becomes clean. Okay, let's take a look at the second picture. Well, it looks to me like someone's renting a video, and therefore renting, in this case the base form is rent. So I can say rent a video. Aquí simplemente pues es The third una forma, una estrategia que yo les digo pues que ustedes pueden utilizar, ¿cierto? Entonces le va a pasar este link también por chat para que cuando tenga tiempo lo explore y lo vea, ¿sí? ¿Listo? O sea, muchas formas hay de estudiar, ¿sí? Inclusive si el material en este momento en la plataforma está fallando, podemos hacer la investigación, ¿cierto? Eso es lo que quiero pues invitarlos a hacer. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer ahora sí? ¿Cierto? Ya sé, ya estudié un poquito, entonces me voy a hacer las evidencias del journal, el foro y el examen, ¿sí? Entonces vamos a ir al foro, al journal, perdón, de la actividad. Y Luis, ¿me copia? Listo, entonces vamos a ver qué es lo que se hay que, ¿cierto? Ingresar al journal. Entonces en el journal ahí pues dice que son 3 actividades, ¿sí? Ya hiciste el foro, ¿cierto? Es lo que acabaste de decir, no te escuché bien. Bueno, entonces aquí en el journal que hay que subir, ¿sí? Journal. Bueno, básicamente entonces vamos a escribir en el journal, es una experiencia en pasado, ¿sí? Puedo escribir una situación que hice el fin de semana, que hice el mes pasado, o un viaje que tuve, algo en pasado, ¿sí? Ese sería como recalling experiences, esa actividad. La idea es que también graben una historia, ¿cierto? Como que la cuenten. Entonces yo puedo hacer la lectura de la experiencia que redacté acá. O sea que básicamente es la misma, pero ya grabada, ¿sí? Ya les explico cómo hacerlo muy fácil. Y writing a life story es como contar la biografía de un amigo o de alguien, también con frases en pasado, ¿sí? Como les había explicado aquí en el acta. ¿Sí? Acá, por ejemplo, la biografía así contada por líneas de tiempo. 1991, my friend Pepito was born. Nació. 1997, my friend Pepito started school, etcétera, etcétera. Esas son las 3 cosas que van a ir en el journal. Entonces ustedes crean la entrada de diario y redactan eso, ¿sí? La idea, entonces busquen primero la frase, el verbo como cambia a pasado, y ya pues hicimos el ejercicio de hacer frases, ¿sí? El título, coloca el stage, journal 2, el journal 2, ¿sí? Recuerden que es actividad del journal, activity 2, ¿sí? Y empiezan stage 1. Listo, vamos a redactar mi experiencia. Voy a redactar lo que me pasó el fin de semana pasado. I travel, vamos a empezar. Last weekend I traveled, pasado. Vamos a hacer un poquito más grande acá para que pronto pueda verlo. Last weekend I traveled to a farm with my friends. Entonces, que la semana pasada viajé a una finca con mis amigos. We took a bus, a jeep. We took a jeep to go to the farm. On the way to the farm, we drank a bottle of aguardiente. Todos los verbos que estoy utilizando están en pasado, ¿sí? Entonces estoy haciendo acá simplemente pues como un ejemplo de cómo hacer la redacción, ¿sí? Drank a bottle of vodka, aguardiente.
we arrive to the farm at midnight. And we started a nice party with lots of birds. Sí. Entonces, ¿de dónde salen esas frases en pasado, esos verbos en pasado? De la lista de verbos, de buscar y consultar cómo se cambia el verbo en pasado, ¿sí? Eso es lo que van a en el stage 1, que es una historia. El stage 2 es, puedo grabar esa misma historia, la leo, sino leerla. Stage 2. Entonces, para leerla, yo les había recomendado utilizar una página que se llama vocaro.com. Que es mismo en línea, es muy fácil, se hace la grabación muy rápido, si no tener pues un micrófono dispuesto, se hace la grabación muy fácil y se pega el link ahí en el journal, ¿sí? Entonces vamos a esperar que cargue vocaro.com. Voy a ir cerrando aquí ventanitas. Que cargue vocaro.com. ¿Cómo vamos, Luis? ¿Me vas entendiendo el momento, hasta el momento? ¿Dudas? Perfecto, pregunta. Pues en el journal, o sea, lo que califiquen en el journal hay una rúbrica, ¿sí? O sea, obviamente si ustedes hacen las 3 actividades van a tener una nota más alta, ¿sí? Un porcentaje más alto. Si solamente hacen una, pues bueno, tienen un porcentaje más bajo, ¿sí? Pero de todas maneras ustedes tienen que ir mirando cómo va su progreso por calificaciones. Ahí aparece si aprobaron A o si no aprobaron D, ¿sí? Entonces van mirando cuál es el progreso. Pero por lo digo yo, si usted hace todas las actividades del journal, ese journal le va a quedar con una nota muy alta, ¿cierto? Para ser ponderada con las otras, que es el foro y el examen, ¿sí? ¿Qué es el foro? Bueno, eso no me quiere cargar Vocaro en este momento. Voy a intentarlo por acá. Vocaro.com. Punto más ligero por acá. Listo, aquí me cargó. No sé si me está viendo la página de Vocaro. Listo, entonces es muy fácil. Usted simplemente instala su micrófono, ¿sí? Instala el micrófono, pues, que su computador pues verifique que tenga el micrófono instalado, le da clic en Record, ahí le va a aparecer una ventanita en donde usted le permite a la página poder tener acceso a su micrófono, le dice permitir y listo. Entonces en este momento estoy grabando. Entonces, ¿qué es lo que voy a grabar? Voy a grabar lo que coloqué en el journal, ¿sí? Puede ser, o sea, algo sencillo, como para mirar pronunciación. ¿Qué se me hizo? Oh, last weekend I traveled to a farm with my friends. We took a jeep to go to the farm. On the way to the farm, we drank a bottle of aguardiente. We arrived to the farm at midnight and we started a nice party with lots of girls, etcétera, etcétera. Entonces, cuando haya leído mi historia, ¿sí? Pues simplemente lo que hago, que dice click to stop. Si yo quiero escucho cómo me quedó, listen. Entonces me da pues la retroalimentación de cómo quedó el sonido para volverlo a grabar o simplemente ya dejarlo así, ¿sí? O sea, en este momento estoy grabando. Entonces, ¿qué es lo que voy a grabar? Voy a grabar lo que coloqué en el journal, ¿sí? Lo que grabé. Bueno, entonces le digo stop, si me gustó, stop. Y vamos a darle clic acá en
click here to save. Listo. Echar otra vez. Un problema ahí de retry. Acabo de volverlo a intentar. Es por la conexión. Ok, lo grabo. Bueno, se salió por un momentico. Entonces este es el link que me da pues la página de Vocaro donde está mi grabación, y ese link es el que yo voy a pegar en el journal, ¿sí? Acá. Listo. Y el stage 3 del journal es simplemente contar pues la biografía de alguien, ¿sí? Por línea de tiempo. Línea de tiempo es que coloco el año y digo qué pasó ese año o qué hizo esa persona. Pues, por ejemplo, my mother got married, se casó. Listo. ¿Qué otro año? Digamos, my mother had a baby. ¿Sí? Tuvo un niño, etcétera, etcétera. Eso es el stage 3. ¿Listo? Entonces acá le publico la entrada y ya, ahí quedó, ¿cierto? Ahí quedó el ejercicio. Ya, para participar entonces en el foro, vamos a hacer utilizar la estructura used to. Used que yo solía o no solía hacer. Como está el ejemplo de, del acta, ¿sí? Entonces, lo mismo, si yo quiero explorar en internet, entonces puedo colocar acá used to English or used to exercises in English. Entonces acá me van a aparecer varios ejercicios con la estructura used to para yo aprenderla a utilizar. Entonces eso, saber cómo investigar en internet sobre el mismo tema que estoy haciendo. Entonces, ¿cómo se hace esta estructura? Dice I used to, yo solía, son para describir hábitos en pasado, ¿sí? Hábitos en pasado, yo solía hacer algo en el pasado que no hago ahora, ¿sí? Por ejemplo, yo solía vivir en un apartamento. I used to live in a flat when I was a child, ¿sí? Yo solía, ¿no? Por ejemplo, yo no solía fumar cuando estaba joven, pero ahora sí. Entonces es el contrario. I used to, perdón, negativo. I didn't used to smoke when I was a teenager, when I was younger, ¿sí? Entonces es muy fácil utilizar esa estructura, es used to en pasado y el verbo en infinitivo, o sea que el verbo que va acá después no cambia, solo lo que cambia es el verbo used, que es en pasado, o en negativo, didn't used to, y el verbo en infinitivo, ¿sí? Entonces son, en el foro ustedes van a contar qué hábitos ustedes tenían en el pasado, ¿sí? O que no tenían, que ahora no tienen o no tienen, ¿sí? O sea, qué solían hacer cuando jóvenes. Eso es lo que esa es la participación del foro, ¿sí? Entonces simplemente le dicen acá forums.
Ahora sí. Creo que ya me escucha. Ya, lo último que estoy explicando, Felipe, es la participación del foro, ¿sí? ¿Listo? Que es con la estructura used to or didn't used to, que solía, lo que solía hacer cuando pequeño, hábitos que yo hacía o que no hacía, que ahora no hago o que ahora hago. Entonces es lo que estoy explicando, cómo utilizar esa estructura. Un poquito más grande. Dice, I used to live in a flat when I was a child. Solía vivir, entonces simplemente es colocar aquí en medio del sujeto y el verbo el used to. Y el verbo no cambia, va en infinitivo. Entonces, I used to live in a flat when I was a child. Pregunta, did we used to go to the beach every summer? Solía. She used to love eating chocolates, etcétera, etcétera. Ella no solía. Or he didn't used to smoke when I was a teenager. I used to play tennis when I was a child. Entonces, miren, el verbo no cambia, solo cambia es el used to. O sea, este used to se mantiene en pasado, pero el verbo no. Solía jugar tenis cuando era pequeño, cuando estaba en la escuela. When I was at school. Es frases como que sus hábitos tenían, esas frases van en el foro, ¿sí? Y luego hacen el examen. Luego es el foro, participan en el foro, responden la secuencia de apertura, participan en el foro y ya, listo. Entonces aquí en ese foro hacen esa redacción de hábitos que tenían en el pasado, varios hábitos, ¿sí? Para poder uno mirar cómo están utilizando la estructura, en la estructura used to, ¿ok? Bueno, ahí ya está cargando, es un poquito lento, pero ya saben que es por responder a apertura del foro, escriben la participación y ahí va. Listo. Bueno, la sesión está programada de 1 horita, me pasé, listo. Cualquier inquietud, ya saben que me pueden conseguir por el chat de WhatsApp, el grupo de WhatsApp. No sé si de pronto Luis tenga ese grupo de WhatsApp que se dio pues hace con días. Es grupo de WhatsApp, o simplemente pues por inquietudes que tengan también me pueden escribir 4678. Ese es mi WhatsApp, listo, 304-440-4678. Por si pronto cualquier duda o inquietud por ahí. Listo, Felipe. Y va mirando cómo van sus notas. Recuerde ubicarse por el enlace mis calificaciones. ¿Ok? Por acá my grades. Por acá aparecen las notas. My grades. En este evaluation my grades. Listo, por ahí aparecen las notas. Entonces aquí está el foro. Sí. Entonces simplemente le doy responder a esta apertura. Está por aquí abajito el botón de responder, ¿sí? Y ahí escribo mis hábitos. Coloco un título de hábitos. Por ejemplo, my disgusting, no mentira, no. My past habits, mis hábitos del pasado. Entonces, when I was a little kid, I used to watch cartoons. Listo. Or when I was at school, I didn't used to play soccer, por ejemplo, ¿sí? Entonces varias frases de esos hábitos, y así es que la tienen que utilizar. Pero recuerden que es la estructura used to, solía, o didn't used to, yo no solía hacer algo en el pasado. Esas son pues como la explicación de la sesión de hoy. Entonces, Luis, ¿cómo quedamos?
Perfecto. Entonces ya sabe que me puede consultar las dudas, inquietudes, ya, porque ya pues sí debo salir en este momento porque la conferencia pues es una horita, listo. Pero entonces ya sabemos, si la plataforma está fallando, pues bueno, ustedes ya saben, buscan el tema, me preguntan cuál es que es el tema que hay que hacer y yo les explico cómo también pueden ir investigando adicionalmente mientras nos arreglan pues esos errores que están ahí, que sí pues me preocupa porque si no están ahí, entonces bueno, tampoco me puedo quedar de brazos cruzados, tengo que empezar a hacer evidencias, ¿sí? Entonces Luis, muchas gracias por la sesión, ya sabe entonces que la idea es hasta ahorita los lunes, ¿cierto? Una horita por lo menos dedicarle por la noche, a los que puedan, digamos, atender, esta horita pues como de sesión en línea, ¿listo? Muchas gracias entonces Luis, entonces, nos vemos, esta sesión va a quedar grabada y ahí va a quedar usted también en el acta, ¿listo? Bye Luis, see you.